¿Te suena de algo la frase drogas medicinales? Muy seguramente sí, porque en estos tiempos, en esta generación está teniendo un auge muy grande, sobre todo se está popularizando en la generación millennial, porque somos una generación que está buscando el conectarnos con el universo, con Dios, y si te quedas te voy a contar cómo fue mi viaje en ayahuasca, la mal llamada droga medicinal. Para mí es una planta ancestral, medicina para el alma, la medicina que logró traerme conciencia para muchas cosas. Y bien, bienvenidos a la segunda emisión de Los gatos también meditan. Kasem, suéltate la intro. Advertencia. Este es un espacio para gente común y corriente. Para alguien como tú y como yo. Esto es Los gatos también meditan. Y bien, antes de comenzar con todo este trip de cómo fue mi viaje en ayahuasca y todas las cosas que sentí, las cosas que pude percibir que cambiaron, las cosas que pude percibir que se quedaron ahí en mi alma, me encantaría introducirte en qué es la ayahuasca. Entonces, partiremos por contarte que la ayahuasca es una bebida de carácter medicinal y es considerada sagrada, sobre todo en la parte norte de la Amazonia, en países como Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y más. Pero para saber cuál es la función de la ayahuasca, tenemos que saber que es la conjunción, el brebaje más bien, es la conjunción de dos plantitas, la ayahuasca y la chacruna. Estuve investigando y lo que también me contaron algunos amigos es que la ayahuasca, más que ser una planta, es una raíz. Pero, ¿dónde está la magia de las plantitas? ¿Qué tienen de interesante? Bueno, lo que tienen de interesante es una partícula llamada DMT. Muchos le llaman la molécula divina. Y el DMT, mejor conocido como dimetiltriptamina, se produce de manera natural por la glándula pineal. Sí, en medio de tu cerebro. Estamos produciendo ligeras dosis de DMT, sobre todo cuando soñamos, empezamos a producir DMT. Mucha gente lo ha relacionado con los viajes astrales, los desdoblamientos en el tiempo, y se dice que segregamos en cantidades pues pequeñas, tenemos acceso relativamente limitado a nuestra conciencia, pero también se dice que se libera en grandes cantidades cuando nacemos y cuando morimos. ¿Y no será que cuando nacemos llegamos del universo de alguna parte y cuando morimos volvemos a esa parte del universo? Creo que algún día podremos saberlo. Bien, la ayahuasca es un ritual sagrado de hace muchos años que se hacía en Sudamérica, sobre todo justamente para el despertar de la conciencia y para sanar cosas. En la actualidad, cualquier persona que quiera tomar ayahuasca, los chamanes nos recomiendan ciertos parámetros o ciertas recomendaciones y que también hagamos conciencia de cómo puede ser más funcional. Por ejemplo, algunos ejemplos serían tener en cuenta que no es un ejercicio recreacional. No es como irte a fumar mota con tus compas. Tampoco es como hacer un brownie y reunirte y todos riéndose, ¿no? Tener en mente que esto no es para divertirte, es para tener contacto contigo mismo, con tus adentros y con el universo, para que descubras que puedes volverte parte del infinito en un segundo, ¿no? Es vital la presencia de un guía, un chamán. En mi caso fue un taita, me parece que colombiano, no recuerdo muy bien de dónde era, y se recomienda que sea en grupo. Dicen que la conjunción de mentes y demás te ayuda a volver al instante. Aunque yo he escuchado de personas que trabajan una tipo terapia con ayahuasca de manera personalizada, solo con una persona. Sin embargo, en su mayoría, la ayahuasca se trabaja en grupos. En mi caso, ya te contaré en un ratito, ya me iba a extender con mi historia, pero no, continuemos con las recomendaciones. Se dice que la ayahuasca cumple su función en sitios naturales, que cuando tomamos la ayahuasca en sitios muy cerrados no se logra pues el propósito de la plantita medicinal. Tradicionalmente se hace en la selva, al aire libre, se
Se dice que es un poco más efectivo cuando se hace de noche, aunque también se han registrado tomas de ayahuasca durante el día. Dentro de las recomendaciones que te exigen para que tomes la ayahuasca es que estés consciente que no tienes, por ejemplo, bipolaridad, borderline, trastornos severos mentales y que no estés siendo medicado para los mismos, porque podría ser contraproducente. También dentro de la preparación te piden no comer carne días previos a la ayahuasca para que tu sistema se vaya limpiando, no tener relaciones sexuales, no fumar, no tomar, sobre todo no drogarte y todas estas cosas. También te dicen que si meditas unos días antes, pues es mucho más funcional. En mi caso, pues no meditaba ni nada, no tenía idea. También dicen que al ser un desafío a la conciencia, tienes que llegar abierto a todas las posibilidades que la ayahuasca nos puede regalar. Y bien, ahora que ya tenemos una idea un poquito más clara de lo que es la ayahuasca, me encantaría contarte cómo fue mi experiencia en ayahuasca, pero antes daré un pequeño previo. ¿Cómo me enteré de la ayahuasca? Pues bien, tengo un amigo que se llama Jaciel. Seguramente va a escuchar esto, te mando un beso y un abrazo, hermano. Yo lo notaba, compartíamos un negocio, éramos socios, y yo lo notaba que andaba muy prendido en esta conexión de saber qué trae el universo para nosotros, cómo conectarse espiritualmente. A él yo siempre lo he considerado como un guía, porque cuando estaba súper deprimido él me dio herramientas para salir de este tema de la depresión, y siempre ha sido alguien que ha estado muy cercano a mí. Yo creo que él ha sido un ángel que me envió el universo justamente para que despertara mi conciencia en algún momento. Entonces él en pláticas me decía, no, pues es que estoy investigando ayahuasca y estuve leyendo que son en una noche 10,000 años de terapia. Y yo dije, no hombre, esto suena pero brutal. Y dice, ¿y sabes qué? Yo me voy a animar a tomarla, yo me quiero hacer este regalo pues para mí mismo, aunque hay un poquito de repelús de parte de mi entorno, de mi mamá, de mis hermanos que conocen gente que se quedó en el viaje, que es, vaya, totalmente falso. Cuando, por ejemplo, tomas la ayahuasca de manera recreativa, pueden pasar cosas que no te esperas. Sin embargo, cuando te dejas guiar por un taita, por un guía en general, un chamán, todo sale bien. Entonces, yo recuerdo que Jaciel pues se preparó y todo esto. En ese momento yo no tenía idea de nada, entonces yo era bien sonsacador con él. ¿Qué onda? Vamos a tomarnos unas chelas y este rollo, ¿no? No, pues me estoy preparando. Lleva unos días sin consumir alcohol y demás. Pues llegó santo día. Entonces yo lo llevé a su sesión de ayahuasca. Era toda la noche. La verdad es que el sitio por fuera no parecía nada agradable, pero él me contó que pues por dentro estaba muy bonito. Era un salón social con mucha naturaleza y demás. Y él me contó su experiencia de tal modo que yo dije, es algo que yo tengo que experimentar. O sea, él me dijo que pudo conectarse con sus heridas profundas, que pudo ir a sitios que él no tenía idea que podía accesar, pudo ver a algunos familiares con los que no tenía una buena relación y sanar muchas cosas. Vaya, él me contó a detalle cómo se sentía. Yo fui en la mañana, lo vi totalmente desorbitado, como si estuviera en otro planeta. Y en efecto, la ayahuasca había estado trabajando en él. Bueno, en el caso de Jaciel, él tomó la ayahuasca en la noche y a las 6 de la mañana el sapito, famoso sapito. Dice que el sapito fue todavía más duro, ¿no? Pero venía cayendo de la ayahuasca y lo volvieron a levantar con el sapito. Entonces yo lo empecé a ver como más fuerte, más abierto a cosas, más saludable y me impactó. Entonces yo dije, sí, la voy a tomar la próxima vez. Y me parece que pasó un periodo de 4 meses para que yo la tomara. Y ahora sí, te voy a contar cómo fue mi experiencia. La verdad es que fue fabuloso, pero antes vamos a una pequeña pausa. Pero no te vayas, no nos tardamos nada. ¿Quieres saber más? Busca Los Gatos También Meditan en Instagram, YouTube y Spotify y encuentra las respuestas que tanto estabas buscando. Porque los gatos también meditan.
Bien, pues ya estamos de vuelta y es ahora momento de que yo te platique cómo fue mi experiencia personal en ayahuasca. Pues bien, resulta que vienen a dar la ceremonia al mismo sitio donde Jaciel tomó su toma de ayahuasca y yo decido prepararme de la misma manera. Para esto yo me sentía totalmente confiado porque Jaciel ya me había platicado cómo funcionaba y pues yo hice mi preparación, la misma, no alcohol, no fumar, empecé a comer verduritas, también hice mi ayuno de 12 horas o 24 horas, no lo recuerdo muy bien. Me parece que 12 horas antes de la ayahuasca, pues estuve literal en ayuno y la misma, pero tenía un poco de incertidumbre, ¿sabes? Era algo que yo no estaba preparado realmente mental, y creo que nadie está preparado para recibir ayahuasca realmente, más que hay gente muy abierta espiritualmente que me ha dicho, es que a mi ayahuasca me ha llamado, ¿no? Y ayahuasca me ha dicho que la tome. En mi caso, yo tenía mucha curiosidad, sobre todo, sanar el vínculo paterno. Yo consideré siempre que tuve muchos problemas para convivir con papá. Entonces mi anhelo en ayahuasca era como, me gustaría sanar este vínculo y me gustaría también pues que explote la música. Puede ser que ayahuasca traiga toda esta magia, ¿no? Entonces yo me preparo y cuando llego, por lo regular las ceremonias, esto yo no lo sabía, las hacen para 20 personas, 15 personas. Cuando yo llego vi un mar de gente. Para esto me llevó una amiga mía porque como yo tenía miedo y no sabía cómo iba a salir, pues decidí no manejar, ¿no? Entonces mi amiga me dejó ahí y yo estaba súper nervioso y ella pues le daba gracia, ¿no? Que me estaba viendo todo asustado. Pues yo vi a mucha gente y la toma fue dentro de un salón, pero estaba la naturaleza pues a los lados, ¿no? Era un lugar bastante bonito. Yo llegué totalmente solo, entré al salón, te piden que lleves una cobija. Yo no tenía ni idea y la verdad no fui tan preparado, pero si tú vas a ayahuasca y sobre todo en tiempos de frío, llévate una colchoneta, dude. Si alguien me hubiera dicho eso, mi experiencia habría sido más chida todavía. Yo llego con una cobijita, llego con mi manzanita para desayunar y demás, y empiezo a ver que la gente está platicando de muchas cosas y me tocó en el plano del juicio estar sentado al lado de dos chicas y un chico que estaban presumiéndose cuántas tomas de ayahuasca llevaban. No, ¿y cuántas llevas tú? Pues es mi 4ª toma. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te la has pasado? No, pues súper bien y no sé qué. Y la gente cuántas llevará y no sé qué. Y se me hizo un poquito como, vine a tomar ayahuasca, pero como, ¿por qué me estás presumiendo cuántas tomas tienes, no? Yo veía mi entorno y estaba tratando de ser súper analítico. Me sorprendió mucho que había unos niños como de, ¿qué será? 10 años, que había ancianos, que había jóvenes, que había matrimonios. Eso se me hizo bien padre porque llegó una pareja de la mano, pusieron sus colchonetitas y de la mano tomaron su viaje, y fue bonito porque yo tuve la oportunidad de entrar, digamos, en conexión con ayahuasca mucho más tarde que todos y pude ver cómo reaccionaban. Pero bueno, yo llego, me acomodo, me dicen, pues bueno, acomódate por aquí, por allá. Resulta que donde yo me acomodé me tuvieron que mover porque había unas chicas que estaban en su periodo, y esto sí no sé cómo funcione. Les pidieron que tomaran el sitio donde yo estaba, que era prácticamente en un rincón. Ellas estaban frente al altar y les piden que tomen este sitio. Francamente yo no creo que sea una temática machista, un tema machista. Más bien creo que es parte del ritual. Entonces me piden pasarme justo en medio. Hicieron como que rodearon el salón y justo en medio me tocó a mí, en medio de toda la gente, ¿no? Habíamos varias personas. De hecho habíamos 45 personas, una cosa así, 47. Yo estaba nervioso a ver qué iba a pasar. Es como, ahora sí que la primera vez que fumas mota y dices, estoy feliz pero estoy nervioso. Así me sentía. Y llegó el taita, nos dio una explicación y me gustó muchísimo que nos dijo, la experiencia de ayahuasca es una experiencia totalmente personal. Todo lo que te han dicho tus amigos que ya la tomaron, si tu papá ya la tomó,
no tiene nada que ver con lo que vas a vivir hoy. Entonces yo me puse más nervioso porque dije, ¿qué tal que veo cosas horribles, no? Bueno, nos estuvo explicando además y empezó a pasar uno a uno por su toma de ayahuasca. La toma de ayahuasca te la dan en un caballito y su sabor es amargo. A mí me recordó mucho al concentrado de tamarindo, pero rancio. A mucha gente le gusta, pero a mí me dio un poquito de asco, la verdad. Y bueno, empezaron a pasar uno por uno, te hacía decir unas palabras como de me abro a la ayahuasca, estoy agradecido con la naturaleza y la ayahuasca, y te pedía que te sentaras durante 30 minutos, que no te acostaras en tu colchoneta y que recibieras la ayahuasca sentado. Entonces fueron pasando uno a uno y a mí me tocó ir al final. Entonces cuando a mí me tocó pasar ya había pasado como una hora de la primer toma de las personas. Entonces muchos ya empezaban a hacer como rarito y yo dije, damn. Vaya, voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo estuve en una congregación cristiana varios años y me tocó ver gente pues endemoniada, no sé si real o supuestamente, y me transporté a ese momento porque dije, están haciendo como los endemoniados, pero pues nada que ver, ¿no? Ya les seguiré contando. Llega mi turno, yo tomo la ayahuasca, me piden que me siente y empezó, digamos, a las 10 de la noche. Yo como a las 10:40 ya estaba tomando mi ayahuasca, 10:45, había pasado determinado tiempo. No supe el tiempo porque no te dejan estar como con cámaras, ni celulares, ni nada. Entonces pasó el rato y yo ya veía como que todos, había gente llorando, había gente gritando y a mí no me estaba pasando nada. Entonces dice, bueno, los que ya pasó determinado tiempo ya se pueden acostar, van a empezar a sentir esto, y nos habían explicado que la ayahuasca te limpia automáticamente cuando la tomas. Entonces, los primeros síntomas son que vomitas o que te da una diarrea, pero diarrea literal, agua. Entonces, ya había pasado un rato y yo no sentía nada, solo como que un poquito de dolor intestinal. Entonces dije, pues igual voy al baño, pero no, o sea, no tenía diarrea. Regresé, me acosté y yo calculo que habrá pasado como una hora y no, nada. Pero para esto ya había unas chicas en el fondo pues mal. Yo las intuía súper mal porque estaban diciendo como, no mamá, por favor no me hagas esto, ya te dije que no me gusta. Y empezó a gritar súper feo y yo, damn, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Está muy loco. Y yo me empecé a sentir como con mucho miedo. Entonces ya se me soltó el estómago, fui al baño, pues hice lo que tenía que hacer. Todavía había como mucha conciencia en varias personas, o sea, estaban totalmente lúcidos. Al volver ya había más gente haciendo más ruido, llorando, algunos gritando, algunos pataleando. Me acosté y pasó el tiempo y yo lo único que sentí, porque para esto también el Taita nos dijo, hay gente que no va a sentir nada, así que no se saquen de onda. La limpieza es del alma, no tienen que venir con la expectativa de un super viajezote como si se metieran un LSD, no se predispongan a eso. Yo dije, bueno, entonces en mi caso muy seguramente es esto, ¿no? Que me está limpiando el alma y que yo tengo que tener diarrea y listo. Pues bueno, me acosté y vi un par de lucecitas. Fue extraño, vi un par de lucecitas nada más, pero nada tan fuera de lo normal, ¿no? Entonces yo calculo que ya había pasado un buen rato porque ya la gente estaba pues más sumergida en ayahuasca. Se acercó el Taita y nos dijo quién quería una segunda toma. Entonces yo como instintivamente me acerqué al altar, me dan una segunda toma, me vuelvo a acostar y empiezan a tocar un tamborcito y empiezan a tocar unos cantos medicinales. Yo francamente no pude con eso. O sea, a mí me alteró desde que empezaron a tocar. Y no sé por qué tuve tanto repelús a la música medicina. Si mucha gente dice que se siente súper bien, yo creo que soy de las pocas personas que no lo toleró. Entonces el Taita empezó a decir como, nuestro guardián nos protege y demás. Entonces yo estaba acostado, pero estaba viendo la pared y literal vi de colores una cabeza de jaguar y no era tan un jaguar
real, sino era como un dibujo de un jaguar de colores enorme en la pared. Y yo dije, dude, ya estoy cayendo, ya me estoy sintiendo raro. Y lo veía moverse y yo decía, bueno, pues hasta el momento muy divertido, ¿no? Decidí acostarme y cerrar mis ojos, y cuando el taita dijo que el guardián nos estaba protegiendo y que no nos diera miedo, yo sentí literal como si me hubiera caído de la cama al suelo, como si hubiera estado en la cama, hubiera desaparecido la cama y yo caí al suelo. Y cuando caí al suelo empecé a escuchar un sonido que ahora puedo relacionar mucho con el Om. Era como muy penetrante, así Om. Y yo como de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces me di cuenta que estaba cayendo, y de pronto dejé de tener como tanta concepción de mi entorno y empecé a sentirme mucho más. Una parte muy bonita de ayahuasca que yo, cuando me acuerdo, me da mucho sentimiento, fue que estando acostado ya inmerso en ayahuasca, toqué mi cara y pude sentir que no era mi cara. Pude sentir que era la cara de mi mamá. Y les digo esto porque mamá tiene la nariz como si fuera un periquito y mi nariz es distinta. Entonces yo he tocado la nariz de mamá y sé cómo se siente. De hecho he tocado la cara de mamá y yo de verdad hasta se me eriza la piel cuando cuento esto. Toqué mi cara y no era mi cara, era la cara de mamá. Y yo empecé a sentir mucha paz porque yo decía, estoy con mi mamá y demás. Después de esto se me bajó un poquito el efecto, no sé cómo funciona realmente. Y me empezó a dar sed. Ya había ido un par de veces al baño, entonces tomé agua. Y no sé cómo volteo hacia la parte de afuera y había una fogatita. Y algo me decía como, acércate a la fogatita, te va a gustar. Entonces yo, había momentos donde no veía a nadie, solo veía la fogatita. Entonces me levanto y empiezo a caminar hacia la fogatita y hacía un frío enorme. Yo recuerdo la sensación de frío, pero era extraño. Empiezo a caminar un poquito a poquito y cuando piso un escalón empiezo a vomitar. Y estuvo increíble porque yo llevaba mi balde en mi mano y yo no me había dado cuenta, porque para esto se me olvidó decirles que en los preparativos te piden un balde por si vomitas, no hagas pues tu regadero. Lo increíble es cómo estaba tan consciente de que iba a vomitar que yo llevaba mi balde y vomité en mi balde. Recuerdo ver una sustancia muy negra que había yo vomitado, no sé si era el líquido de ayahuasca o algo, era extraño. En cuanto pasó eso, ahí sí ya me reventó totalmente la ayahuasca y me senté en los escaloncitos, pero yo tenía mucho frío. Y lo primero que recuerdo es tener mucha sed, esta sensación gigantesca de sed, y ver que iba pasando el taita y decirle, taita, ¿se puede acercar? Claro que sí, dime en qué te puedo ayudar. Y yo, tengo mucho frío y tengo mucha sed. Y me dice, ¿dónde está tu agua? Y ya le dije que estaba atrás de mí, le dije cómo era mi recipiente del agua y shalala, y me la trajo y me la dio para que yo la tomara y le dije, taita, no la puedo tomar. ¿Por qué? Y le dije, porque se me olvidó cómo moverme. Y se me quedó viendo y le dije, ¿me puede dar en la boca, por favor? Y me dio agua en la boca, me tapó con mi cobija perfectamente y yo le dije, ¿me podría decir por qué se me olvidó moverme, cómo moverme? Y me dijo, no te preocupes, algo está haciendo la ayahuasca. Como que no tuvo una respuesta muy concisa porque supongo que no le debe pasar a todo el mundo, pero me dijo, tú no te preocupes, la ayahuasca va a hacer su trabajo y tú te vas a poder mover poco a poco. Deja que trabaje la ayahuasca. Y se fue. Entonces yo empecé a sentir como algo desde mis pies me enredaba. Literal sentía como una enredadera que me iba abrazando, y yo estaba pues sentado y tapadito. Pero cuando me rodeó totalmente empecé a sentir una presión, como si la enredadera se comprimiera, como Groot cuando agarraba objetos y los comprimía. Pues bien, tiempo después yo supe que los guardianes del Amazonas son el jaguar y la anaconda.
Y ahora que lo recuerdo, pienso, y exactamente, yo sentí como una anaconda me rodeó y me abrazó y empecé a sentir mucho calorcito. Entonces yo me acuerdo que estaba viendo hacia el cielo y lo único que yo sentía era paz. Me había conectado con algo que yo no entendía, se me había despertado algo que nunca me había pasado, ni orando, ni rezando, ni yendo a los templos a los que iba. Nunca me había pasado esa sensación. Yo me sentía parte de todo. Pude ver gente con la que pues no tenía una relación tan buena, pedirles perdón por el daño que yo les causé. Sentía cómo me pedían perdón, me sentía muy conectado. Sobre todo me sentí muy conectado con mi mamá, que es como la figura que siempre me ha representado en el amor, en el cuidado, ¿sabes? Entonces yo me sentía muy, muy, muy cómodo, muy a gusto. Vi cómo poco a poco iba amaneciendo. Dentro de todo esto ya me iba siendo consciente de mi entorno y me tocó ver a un señor que estaba gritando súper feo. Estaba diciendo como, eres una puta, te voy a matar, y se empezó a golpear súper duro. Entonces ya lo detuvieron, lo amarraron en su cobija, le hicieron taquito más bien y lo acercaron a la lumbre. Yo recuerdo que conforme iba pasando la noche ya me iba siendo más tolerante a los cantos, a la música medicina, pero me resonaba. Yo decía, ojalá y estuviera escuchando a Explosions in the Sky. Ojalá y estuviera escuchando a God is an Astronaut o una banda de estas super cool, ¿no? Que me introdujera todavía más. Cuando me estaba pasando el efecto yo decía, no, yo me quiero quedar aquí. Todo lo contrario de mucha gente que dice, no hombre, yo me estaba preguntando a qué hora me iba a bajar del trip, ¿no? Del avión, ya estaba asustado. Yo no, yo decía como, ojalá y pudiera quedarme aquí toda la vida porque sentía una paz increíble. Cuando amaneció yo me sentía muy sereno, muy tranquilo. Nos invitaron a formar una rueda, nos pidieron que nos quitáramos la sudadera, que estuviéramos en playera, y nos empezaron a soplar una especie de incienso, y el ritual para terminar estuvo muy bonito. El taita nos dijo que muchos de nosotros habíamos encontrado el propósito o el despertar espiritual y que era muy importante que lo siguiéramos para que la siguiente vez que nosotros tomemos ayahuasca podamos tener una conexión distinta y no vayamos a trabajar las mismas cosas que fuimos a trabajar en la primera vez, ¿no? Y yo siento que la ayahuasca me despertó las ganas de conocerme a mí mismo en el plano espiritual. Yo siento que ayahuasca fue mi parteaguas de hay algo más, nos podemos conectar con algo, con Dios, o soy yo mismo, o es el universo, no sé. Y yo empecé a buscar. Obviamente pasó un tiempo bastante largo sin conciencia todavía y sin importarme, pero una vez que te despierta la chispita te va a buscar hasta que te encuentra. Entonces ya empecé a meditar, ya empecé a investigar qué había pasado realmente con mis sensaciones y todo esto, ¿no? Y pues vaya, yo termino ayahuasca totalmente agradecido. Recuerdo estar caminando por las calles con mucha hambre, congelado, pero nunca me había sentido tan feliz. Recuerdo que encontré una panadería y compré un pan y entré y todo bien, pero yo andaba todo chueco. Había enjuagado mi baldecito, pero no quería como traerlo y se lo regalé a la señora de la panadería. Obviamente ya lo había lavado. Y iba caminando en la calle con mi pan, tan feliz. Llegó un taxi, me llevó a casa. Yo me acosté en la cama y yo juro que pesaba 50 kilos. Yo peso 76 kilos. Pero ese día yo sentía que pesaba 50 kilos. Una ligereza, una gratitud. Me sentía increíblemente bien. Y bueno, así fue mi viaje en ayahuasca. Lo recomiendo altamente. No como algo recreativo, sino como la llave para que tú conozcas, pues, qué hay dentro de ti, qué cosas puedes sanar. Hay gente que ha dejado adicciones después de tomar ayahuasca. No te digo que va a ser tu caso, no te digo que vas a ser más feliz, no puedo asegurarte nada porque la ayahuasca es una experiencia totalmente personal. Pero sí te recomiendo que la tomes porque te puede cambiar algo, porque te puede despertar algo y puede que cuando llegue la tormenta ya no la veas como tan tormenta y tengas una perspectiva distinta. Bien,
Pues, sin más, yo soy Oscar, soy un gato que también medita, y estén pendientes porque vamos a tener un especial de terror hablando de cómo comunicarnos con los muertitos. Aunque suene descabellado, se puede hacer y es mucho más natural de lo que nosotros pensamos. Les contaré un poquito de mi historia con las entidades y demás, y lo que me ha pasado en esta casa y en otras casas y demás. Pero bueno, me despido, les mando mucha luz, un abrazo, bendiciones, y espero que me escuchen en la siguiente emisión. Yo soy un gato que también medita. Bye. Los gatos también meditan se encuentra en YouTube, Instagram y Spotify. Esto fue Los gatos también meditan.